El legado del puritanismo sigue transformando la iglesia hoy. Quédate en este video y vas a ver cómo este grupo de cristianos, celosos por la santidad, la predicación expositiva y la oración, transforman la iglesia de Jesucristo hasta el día de hoy. Quédate y vas a aprender 9 datos curiosos sobre los puritanos. La vida cotidiana de los puritanos y su influencia en la iglesia hoy. A lo largo de la historia de la iglesia, el movimiento puritano ha sido uno de los más influyentes y a la vez de los más mal interpretados. Surgidos a finales del siglo XVI y principios del XVII en Inglaterra, los puritanos buscaban purificar la iglesia anglicana, alejándose de las prácticas que consideraban corruptas y antibíblicas. Sin embargo, más allá de este movimiento religioso, los puritanos nos dejaron un legado invaluable que aún sigue vigente hoy en día. Hoy vamos a sumergirnos en lo que más define a este grupo: su vida cotidiana, su devoción a la santidad y cómo buscaban vivir cada aspecto de su vida para la gloria de Dios. Los puritanos no solo se preocupaban por la pureza doctrinal, sino también por vivir una vida de santidad en todos los aspectos, desde el trabajo hasta la familia, la educación y la política. Para los puritanos, la santidad no era simplemente una virtud moral, sino un compromiso profundo con Dios. Su vida diaria reflejaba este compromiso y se centraba en un principio fundamental: ser santos, porque yo soy santo, como se nos enseña en 1 de Pedro 1:16. La vida cotidiana de los puritanos está llena de enseñanzas que hoy en día aún siguen siendo fundamentales para el cristianismo moderno. ¿Cómo lograron integrar su fe de manera tan radical en cada aspecto de su existencia? Los puritanos tenían un enfoque holístico sobre la gloria de Dios y la integridad de los cristianos. No procuraban servir a Dios únicamente dentro de las congregaciones, sino que toda su vida debía ser un reflejo de Cristo para la gloria de Dios. La santidad como un compromiso profundo. Los puritanos vivían con la convicción de que cada acción de su vida debía estar alineada con la voluntad de Dios. Para ellos, la santidad era mucho más que una cuestión moral. Era un estilo de vida integral. La búsqueda de una comunión más cercana con Dios se veía reflejada en su forma de trabajar, educar, casarse e incluso descansar. A través de la santidad, los puritanos pretendían reflejar la gloria de Dios en cada una de sus acciones diarias. Una de las principales enseñanzas que podemos extraer de los puritanos es que la santidad no era una opción, sino una obligación para cada cristiano. Ellos veían la vida cristiana como un viaje continuo de transformación espiritual. Este proceso de santificación requería una vida disciplinada, en la que la oración y la lectura de la Biblia fueran prácticas diarias. Para los puritanos, la santidad era una obra del Espíritu Santo en sus vidas, pero también un esfuerzo consciente de vivir conforme a la voluntad de Dios. De hecho, uno de los rasgos más distintivos del puritanismo era su énfasis en la santidad personal, vista como una manifestación externa de una verdadera transformación interna. Creían que la santidad debía reflejarse no solo en la vida individual, sino también en la vida familiar y comunitaria. Para los puritanos, la vida cristiana era una lucha constante contra el pecado y un esfuerzo por reflejar la imagen de Cristo en un mundo caído. En los hogares puritanos nos encontrábamos con una iglesia en miniatura. Ahí aprendían la palabra de Dios, incluso aprendían a leer y escribir para poder aprender y comunicar la Escritura. Asimismo, eran celosos y fervientes en la oración y en las prácticas de la piedad. La vida familiar, la iglesia en miniatura. Los puritanos entendían que la familia era fundamental en su búsqueda de santidad. Consideraban que el hogar debía ser una iglesia en miniatura, un lugar donde los principios de Dios se aplicaran en cada rincón.
Cada mañana, tarde y noche, las familias puritanas se reunían para leer la Biblia, orar y meditar sobre las Escrituras. De este modo, la vida espiritual no se limitaba solo al templo, sino que se vivía activamente en el hogar. El matrimonio para ellos era más que una unión carnal, era una unión espiritual en la que ambos cónyuges se apoyaban mutuamente en su camino hacia la santidad. Esta visión del matrimonio como un pacto sagrado era una de las más distintivas del puritanismo. En muchas casas existían cuartos especiales dedicados a la oración, lugares donde la familia podía encontrarse en comunión con Dios en cualquier momento del día. Los padres puritanos tenían un fuerte compromiso con la educación religiosa de sus hijos. En sus hogares, no solo se les enseñaba a leer y escribir, sino también a entender las Escrituras. Los niños aprendían los versículos de la Biblia desde pequeños, y esto les proporcionaba las bases para una vida cristiana sólida. Los puritanos también creían que los niños debían ser educados en el temor de Dios, y veían la disciplina y el castigo como medios necesarios para la formación del carácter cristiano. Esta visión de la educación, como un medio para inculcar la santidad, era una de las piedras angulares de la vida puritana. En la actualidad, el trabajo es solo un medio para conseguir dinero, pero para los puritanos, el trabajo era una forma de glorificar a Dios y de servir a Dios mismo. El trabajo como llamado divino. Una de las características más destacadas de la vida puritana fue su visión del trabajo. Mientras que para muchas personas de la época, el trabajo era visto solo como una forma de ganarse la vida, los puritanos lo consideraban un llamado divino. El trabajo debía ser realizado con diligencia, ética y honestidad, y debía reflejar la soberanía de Dios. Los puritanos creían que todo lo que hacían debía estar orientado a la gloria de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. De acuerdo con esta visión, cada tarea, por pequeña que fuera, debía ser realizada como si fuera para el Señor. Esta perspectiva transformó no solo la vida personal de los puritanos, sino también la estructura social y económica en la que vivían. El trabajo se convirtió en un acto de adoración, y los puritanos valoraban el trabajo honesto y el esfuerzo constante. El trabajo y la producción eran vistos como medios para avanzar en la obra de Dios. De acuerdo con esta visión, cada tarea, por pequeña que fuera, debía ser realizada como si fuera para el Señor. Esta perspectiva transformó no solo la vida personal de los puritanos, sino también la estructura social y económica en la que vivían. El trabajo se convirtió en un acto de adoración, y los puritanos valoraban el trabajo honesto y el esfuerzo constante, donde el trabajo y la producción eran vistos como medios para avanzar en la obra de Dios. En una época donde muy pocas personas sabían leer, en las comunidades puritanas más del 80% podía leer porque ellos les enseñaban bajo esta máxima: todos deben saber leer para poder conocer la palabra de Dios y a Dios por medio de ella. La educación, un derecho para todos. A diferencia de muchos otros movimientos religiosos de la época, los puritanos ponían un gran énfasis en la educación. Creían firmemente que todos, sin importar su estatus social, debían tener acceso a la educación, especialmente a la enseñanza de las Escrituras. No solo los clérigos debían ser formados, sino que todos los miembros de la comunidad debían poder leer la Biblia por sí mismos. Esto llevó a una promoción masiva de la alfabetización, y las colonias puritanas fueron algunas de las primeras en establecer sistemas educativos que buscaban que todos los ciudadanos pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Los puritanos no solo promovían la educación básica, sino que también fomentaban el estudio profundo de la Biblia y la teología. Esta insistencia en la educación y la formación intelectual contribuyó significativamente al alto nivel de cultura y conocimiento que caracterizaba a las colonias puritanas. Hoy en día quizás se vive un cristianismo relajado, donde todo lo que implique esfuerzo y disciplina es desechado
bajo el título de religión, pero los puritanos eran disciplinados para buscar a Dios y buscar la santidad en aras de agradar al Señor Jesucristo. La disciplina y la santidad personal. Los puritanos eran conocidos por su disciplina estricta. A lo largo de su vida, mantenían una rigurosa autodisciplina para evitar las tentaciones que consideraban mundanas. Esta disciplina no era un legalismo rígido, como algunos han afirmado, sino una demostración de su compromiso con la santidad. La vida puritana estaba llena de prácticas diarias que buscaban mantener a los individuos y a las comunidades en un camino recto. La meditación sobre las Escrituras y la oración constante eran prácticas que formaban la columna vertebral de la vida espiritual puritana. Además, mantenían un enfoque en evitar las distracciones y las tentaciones que pudieran apartarlos de su propósito divino. Por ejemplo, los puritanos eran muy cautelosos con el entretenimiento y la recreación, considerándolos a menudo como distracciones mundanas que podían apartarlos de su compromiso con Dios. La comunidad como un soporte de la vida cristiana. Los puritanos tenían en alta estima la comunión de los santos, ya que en medio de la comunión de los santos se da la disciplina, la edificación, la exhortación y diferentes prácticas que son saludables para nuestra piedad, y ellos lo manifestaban de una manera clara y amorosa. La comunidad como soporte para la vida cristiana. La vida comunitaria en las colonias puritanas jugaba un papel central en su devoción a Dios. Para ellos, la comunidad no solo servía como un lugar para el culto, sino también como un espacio en el que los creyentes se ayudaban mutuamente a mantenerse enfocados en su fe. La iglesia no solo era un edificio, sino una comunidad activa que se apoyaba en la lucha diaria por vivir una vida santa. La comunión de los creyentes era vista como un medio para que todos pudieran perseverar en su camino hacia la santidad, enfrentando las dificultades de la vida con la ayuda de sus hermanos en Cristo. El sentido de comunidad también era esencial para la protección contra las tentaciones del mundo. Los puritanos entendían que la vida cristiana no se vivía en aislamiento, sino en compañía de aquellos que compartían la misma fe y los mismos ideales. A través de la predicación, la oración conjunta y las discusiones espirituales, la comunidad puritana era un refugio donde se fortalecían los débiles y se animaba a los más fuertes a seguir adelante. Uno de los aspectos más significativos de la vida comunitaria puritana era el cuidado mutuo. A pesar de ser un grupo muy disciplinado, los puritanos no veían la vida cristiana como un esfuerzo solitario. Por el contrario, la vida de cada creyente estaba íntimamente conectada con la vida de sus hermanos. La idea de que un cristiano no puede vivir para sí mismo era un principio fundamental en las comunidades puritanas. Esto se reflejaba en las prácticas diarias, donde los puritanos se ayudaban mutuamente en la corrección fraterna, la oración intercesora y el apoyo moral y espiritual. La predicación expositiva fue el corazón del movimiento puritano. Tenían en alta estima la palabra de Dios y buscaban interpretarla con gran cuidado y responsabilidad para poder comunicar lo que Dios nos ha entregado en la Escritura. La predicación expositiva, el corazón de la fe puritana. Una de las contribuciones más significativas de los puritanos a la vida cristiana es su énfasis en la predicación expositiva de la Biblia. A lo largo de la historia, la predicación ha jugado un papel crucial en la formación espiritual de la Iglesia. Pero los puritanos llevaron este enfoque a un nivel más profundo. La predicación expositiva es un método que implica tomar un pasaje de la Escritura y desglosarlo de manera cuidadosa, versículo por versículo, para extraer su verdadero significado. Los puritanos creían que este enfoque era el más fiel a las Escrituras, ya que evitaba la tentación de imponer ideas personales o temas ajenos al texto. La predicación puritana no se limitaba a dar un sermón moralista o inspiracional.
Se trataba de enseñar la verdad bíblica en su contexto original y aplicarla a la vida diaria. Los predicadores puritanos como John Owen, Richard Sibbes y Jonathan Edwards se destacaron por su habilidad para hacer que la Escritura cobrara vida en los corazones de los oyentes. Estos hombres no solo enseñaban lo que significaban los textos, sino que aplicaban esos principios con precisión a las situaciones cotidianas de los cristianos. Edwards, por ejemplo, es conocido por su famoso sermón Pecadores en las manos de un Dios airado, en el que expone la gravedad del pecado y la necesidad urgente de arrepentirse. El impacto de la predicación puritana no se limitó a su tiempo. La influencia de sus sermones sigue viva hoy en la predicación moderna. La predicación expositiva, como la entendían los puritanos, sigue siendo un modelo a seguir para muchos pastores y predicadores actuales. A través de su meticuloso enfoque en la palabra de Dios, los puritanos enseñaron a la Iglesia que la predicación no es solo un acto de enseñanza, sino un medio para transformar la vida de los creyentes y guiarles en su camino hacia la santidad. ¿Cómo vivían los puritanos en una devoción constante? Por medio de la oración. La oración para los puritanos era un estilo de vida. La oración, un estilo de vida puritano. Otro aspecto fundamental de la vida puritana era la oración. Para los puritanos, la oración no era solo una práctica religiosa, sino una forma de vida. Creían que la oración debía ser constante, no limitada a momentos específicos del día, sino algo que se integrara en todos los aspectos de la vida. El hábito de la oración era cultivado en cada hogar puritano, y muchos de ellos tenían cuartos dedicados exclusivamente a la oración. Estos espacios eran considerados lugares de encuentro íntimo con Dios, donde la familia podía orar y meditar en la palabra. De hecho, la familia puritana era considerada como una iglesia en miniatura, donde se enseñaban las Escrituras y se practicaba la devoción diaria. Además de la oración personal y familiar, los puritanos también enfatizaban la importancia de la oración corporativa. Las iglesias puritanas eran lugares de intensa oración y comunión, y los cultos se caracterizaban por momentos de oración profunda y meditativa. Esta vida de oración constante les ayudaba a mantener su enfoque en Dios y a luchar contra las tentaciones que acechaban constantemente. El legado de los puritanos. Algo que influencia a la iglesia hasta hoy en día y que se está recuperando en muchos lugares con un gran amor y respeto por estos hijos de Dios que nos dejaron gran ejemplo. El legado de los puritanos en la iglesia hoy. El legado puritano sigue vivo en la iglesia moderna. Sus enseñanzas sobre la santidad, la predicación expositiva, la vida familiar y la oración continúan siendo relevantes hoy en día. En un mundo que a menudo se ve arrastrado por los placeres mundanos y las distracciones, los puritanos nos desafían a vivir una vida de devoción y santidad, buscando siempre glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La dedicación de los puritanos a las Escrituras y su enfoque en la vida de la Iglesia nos enseñan que la verdadera espiritualidad no se encuentra en experiencias sensoriales o en la contemplación vacía, sino en una vida centrada en la palabra de Dios. Como ellos, debemos aprender a vivir para la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, desde el trabajo hasta el hogar, y en nuestras relaciones con los demás. Los puritanos no eran perfectos. Cometieron errores, como todos los seres humanos, pero su dedicación a la santidad, su amor por la palabra de Dios y su compromiso con la comunidad cristiana siguen siendo ejemplos poderosos de lo que significa vivir para la gloria de Dios. Hoy, al reflexionar sobre su legado, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos integrar nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios como lo hicieron ellos? Aunque su tiempo haya pasado, el ejemplo puritano sigue siendo un faro de luz que nos guía en nuestro propio caminar cristiano. Si te gustó este video, no te pierdas este otro donde te dejo más información sobre el puritanismo.